Buen día, Humberto, y buen día a toda la audiencia. Les pido disculpas por mi voz, estoy muy resfriado, muy congestionado. Bueno, para tranquilidad de ustedes he actualizado el antivirus de la computadora para no contagiarlos. Bueno, qué malo chiste. Pero vamos al grano. Vamos a empezar con la gravabilidad de las jubilaciones ordinarias. Los casos comunes. En general, estamos hablando que son rentas grabadas de la cuarta categoría, así está claramente expresado en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, hay numerosos pronunciamientos judiciales que han tratado el tema sobre la inconstitucionalidad y la no gravabilidad en forma independiente de la vulnerabilidad. La Corte Suprema ha convalidado numerosas sentencias de instancias inferiores sobre la base de que la jubilación no debe considerarse una ganancia, sino el cumplimiento del débito que tiene la sociedad hacia el jubilado. O sea, como que no reúne las características para ser considerado una ganancia. La FIP hasta ahora no se ha allanado a los criterios de la Corte y ha sostenido que la Corte ha sostenido en diferentes pronunciamientos. Situaciones especiales para la no gravabilidad, que sería el estado de vulnerabilidad por la edad, por la enfermedad, etcétera, donde la Corte ha sentado jurisprudencia en la causa María Isabel García, que después ha sido seguida por otras causas en el mismo sentido, donde declaró la inconstitucionalidad de la gravabilidad de las jubilaciones hasta en tanto el Congreso legisle la exención a favor de jubilados. Todo esto, si ustedes quieren profundizarlo desde el punto de vista de la jurisprudencia, fue tratado por el doctor Bertaza en nuestro ciclo de fecha 20 de abril del 22, bajo ese título que se transcribe. La ley de impuesto a las ganancias contempla algunas jubilaciones que sí están exentas fuera de discusión dentro del Poder Judicial, que serían las jubilaciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando el nombramiento para el desempeño de tales funciones haya sido anterior al año 2017. Las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la Ley 24018 están incluidas en la cuarta categoría. O sea, traduciendo esto, las remuneraciones de los magistrados, funcionarios, etcétera, han quedado grabados con posterioridad al 2017 y por lo tanto las anteriores estaban exentas y las jubilaciones que se originaban en el desempeño de estos cargos siguen estando exentas. No así las asignaciones para los presidentes y vicepresidentes de la Nación. Tenemos el bono de mayo del 22 de 12.000 pesos que fue creado por el decreto 215 y dice en su artículo 5 que el subsidio extraordinario que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. O sea, estos 12.000 pesos están exentos, pero en cada caso tenemos que ver para cada bono cuál es la normativa para saber si están exentos o no. Otro de los temas es la gravabilidad de los retroactivos. Sabemos que es común que el Estado retasee los montos de las jubilaciones. Eso da lugar a larguísimos procesos reclamando las diferencias que le corresponden al jubilado, donde el ANSES suele apelar y recontrapelar y termina en un juicio ejecutivo para que se cumplan las sentencias. Bueno, ¿qué pasa con esos retroactivos de jubilación, de ajustes, de remuneraciones jubilatorias y sus respectivos intereses después de tantos años de lucha? Y acá tenemos que las tres salas de la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social
han declarado exentos del pago del impuesto a las ganancias las sumas retroactivas adeudadas a los titulares de beneficios previsionales y sus accesorios por aplicación del inciso T, exención de las actualizaciones del artículo 20 de la Ley de Gravamen. Sobre este tema aún no ha habido pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá cabe hacer una reflexión, ¿no? Porque si bien las actualizaciones están exentas, las actualizaciones de sueldos o remuneraciones o cosas que están grabadas, hasta tanto no formen parte de la materia imponible, esas actualizaciones debieran estar grabadas, y así siempre fue interpretado el inciso T. Distinto sería la actualización de una base imponible que ya estuvo sujeta al impuesto en oportunidad de su devengamiento. Pero bueno, por otro lado, existiría la posibilidad de imputar las diferentes ganancias a los ejercicios en que fueron devengadas esas jubilaciones, con lo cual, bueno, el tema es altamente complejo y es probable que la conclusión de que estas retroactividades no están grabadas se ajusta más al sentido común que al sentido técnico. En muchas sentencias sobre la procedencia del reclamo del reajuste del haber jubilatorio, los jueces disponen, a solicitud del demandante, que no corresponde retener impuesto a la ganancia. O sea, más allá de la jurisprudencia, en la sentencia individual el juez dispone, y por lo tanto no hay duda de que para cada caso concreto donde el juez haya dispuesto eso, la no grabilidad de estos retroactivos. También, referido a los intereses que se incluyen en estos retroactivos, la jurisprudencia ha sostenido que resulta adecuada la solución arribada que declara exenta del gravamen en cuestión los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales, aplicando analógicamente el artículo 20, inciso I, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. O sea, si los intereses en juicio por créditos laborales están exentos, es razonable que también los intereses de discutir los ajustes jubilatorios se incluyen también dentro de este artículo 20, inciso I de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y cambiando de tema, vamos a la deducción especial para jubilados que no tienen otros ingresos y que no tributan bienes personales. Para las rentas de jubilados y pensionados se aplica una deducción especial en la medida que no perciban ni obtengan ingresos de distinta naturaleza a la jubilación o pensión superiores al mínimo no imponible, que para el 2022 es 252.000 y pico, y que no les corresponda tributar bienes personales, salvo que esa tributación esté originada únicamente en la vivienda única. Esta deducción reemplaza al mínimo no imponible y a la deducción especial, y su monto es de 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados. A tal fin, cada mes se deben sumar los importes de los haberes mínimos garantizados que estuvieron vigentes en cada uno de los periodos mensuales desde el inicio del año y multiplicarlos por 8. Este importe será de aproximadamente 3.600.000 pesos para el año en curso, aproximado por cuanto este haber mínimo se ajusta trimestralmente. Estos 3.600.000, si lo dividimos por 13, representa una jubilación promedio para el 2022 de 276.923. Quiere decir que esta deducción de multiplicar por 8 realmente no es significativa, porque si tomamos que para los sueldos exentos que incluyen las jubilaciones desde enero del 22 son 260.580, que fueron ajustados a partir de junio a 280.792, vemos que esta deducción especial carece de representación.
En síntesis, esta deducción especial debiera contemplar que el jubilado tiene gastos de salud mucho mayores que los trabajadores de menor edad, gasto cuyo cómputo tiene límites escasos, o sea, por la posibilidad de deducir los gastos médicos o de cobertura de la obra social. En los números se demuestra la mezquindad de tal ampulosa deducción, 8 veces de los saberes mínimos. Esta situación de gasto de salud es también válida para quienes tienen otros ingresos o bienes que los excluyen de tal beneficio. La jurisprudencia en su mayoría concluyó que esta ley 27617 no es la requerida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia García que antes habíamos comentado, diciendo que en los casos de vulnerabilidad no estaban grabadas las jubilaciones hasta tanto el Congreso de la Nación regule los diferentes supuestos. ¿Qué pasa con los jubilados que residen en el exterior? Los jubilados en Argentina, o sea, que hayan obtenido la jubilación en Argentina, que residen en el exterior podrán percibir las jubilaciones, pensiones o renta vitalicia en una cuenta bancaria de su titularidad en el país de residencia. Esto rige desde el 16 de junio del 2022 en la comunicación que acá está citada del Banco Central para las cajas de jubilaciones provinciales y para las rentas vitalicias. Esto estaba vigente desde antes para las jubilaciones del ANSES. O sea que de esta manera se generaliza el sistema que regía para las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones pagadas por el ANSES, a las que lo perciben de otros organismos previsionales o rentas vitalicias. Estas transferencias se realizan aplicando el tipo de cambio oficial, lo que resulta más conveniente que percibir la renta en pesos de una cuenta local. O sea, supongamos a alguien que se fue a vivir al exterior y no se entera de esta norma, cree que la sigue cobrando en su cuenta local, en su caja de ahorro, lo cobra en pesos y si lo quiere traducir a dólares tiene que recurrir a los dólares caros y sin embargo si le comunica su cambio de residencia al ANSES o al organismo provincial que paga la jubilación, lo está cobrando en dólares oficiales sin ningún tipo de acrecentamiento, con lo cual es sumamente conveniente la diferencia que se origina aplicando esta normativa. Y ahora al revés, los jubilados que se han jubilado en el exterior pero residen en la República Argentina. La pregunta es, las transferencias recibidas del exterior por el pago de jubilaciones, ¿en qué moneda se acreditan? O sea, la pregunta sería todavía más sencilla. ¿Van por el MULC o por el Mercado Libre? Y la norma dice que los bancos deben permitir la acreditación de ingresos de divisas del exterior a las cuentas en moneda extranjera que tengan. O sea, si le transfieren dólares a su cuenta dólares, se quedan dólares, pueden retirar los dólares y cambiarlo como quieran. Si la cuenta es en euros, recibirán los euros sin obligación de liquidar por el MUL. Y lo que puede pasar es que, depende del origen de los países, se esté transfiriendo en una moneda no corriente, y bueno, en ese caso el banco deberá transformar la moneda en la cuenta bancaria, cobrando las comisiones correspondientes, pero sin aplicar el MUL. Jubilados que trabajan. O sea, la jubilación no impide continuar trabajando, tanto como autónomo como en relación de dependencia. Veamos los diferentes casos. Puede ser monotributista, sí, un jubilado por la ley 24241, jubilados a partir de julio del 94, corresponde pagar aportes jubilatorios y no el aporte de obra social. Estamos hablando de las cuotas del monotributo en la parte de jubilación. Y los jubilados por leyes anteriores, o sea, la 18037 y 18038,
y les corresponde la legislación vigente hasta junio del 94, no corresponde que paguen ni aportes ni obra social. Los jubilados que no son monotributistas, pero trabajan por su cuenta y aportan autónomos, porque trabajan en forma independiente, están obligados a realizar los aportes de autónomos en la categoría especial, que es categoría para jubilados, que es la categoría más baja. Actualmente, de junio del 22, el monto mensual para un autónomo jubilado es de 5.687,25. Y también el jubilado puede trabajar en relación de dependencia. En ese caso, en el formulario 931 se informa bajo el código condición 2, jubilado, aportes y contribuciones a la obra social, debe informarse ninguna, no tributa obra social porque tiene la cobertura por el PAMI. Aportes a la seguridad social, tributa únicamente el 11%, en este caso con destino al Fondo Nacional de Empleo. Contribuciones de la seguridad social, tributa únicamente el 10,77% de jubilación para los empleadores que abonan el 18,5%, o sea, para las pymes, y el 12,53% para los empleadores que tributan el 20,40%, o sea, para el resto. Las contribuciones a la RT y el seguro de vida es igual que para los demás empleados. ¿Qué pasa con el agente de retención? Cuando se tienen varias remuneraciones de varios empleadores, y esto incluye también la jubilación, corresponde que el pagador de la mayor retribución realice la retención por ambos conceptos, jubilación más sueldo. Corresponde al empleado jubilado informar tal situación mediante el formulario 572 web. Y un tema que es la antigüedad. Los empleados que se jubilan y mantienen su trabajo con el mismo empleador conservan su antigüedad para el cómputo de las vacaciones y empiezan a contar nuevamente la antigüedad desde la jubilación a los efectos del despido o fallecimiento. Esto es un tema a tener en cuenta porque muchos que hacen la tramitación de jubilación se ven amenazados por el despido al perder la antigüedad a los efectos indemnizatorios. ¿Qué pasa con la relación de dependencia con el Estado? Los que cuenten con una jubilación por invalidez, jubilación por regímenes especiales referentes a tareas penosas, riesgosas o insalubres, o un subsidio complementario, no podrán desempeñarse nuevamente en relación de dependencia en el Estado. Y si lo hicieran, se les suspende el pago de los haberes correspondientes a la prestación previsional otorgada. Quien tiene una prestación previsional o haber de retiro, nacional, provincial o municipal, y se desempeña en la administración pública, simultáneamente deberá optar entre una u otra. O sea, seguir cobrando la jubilación o se suspende la jubilación y cobra el sueldo de la administración pública. ¿Qué pasa con los directores de sociedades y socios gerentes? Tanto que se desempeñen como empleados, cobrando sueldos, como funcionarios con honorarios, corresponde que tributen como trabajadores autónomos, aportando a la categoría especial, o sea, 5.687,25. Recordamos que estos funcionarios, aunque estén en relación de dependencia, no pagan cargas sociales, sí están obligados a pagar autónomos, y lo que sí hay que contribuir a la ART. Bueno, eso es todo por hoy, así que les agradezco mucho y nuevamente les pido disculpas por mi congestión.